Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar sobre escuchar mejor, decidir mejor, vender más y mejor. Dejaremos un par de minutos porque veo que los compañeros se están conectando y comenzaremos sin más dilación. Bueno, pues pasados estos minutos, empezamos este webinar. Me acompaña Ignacio Sanz, que es uno de nuestros formadores y consultores en este webinar, donde vamos a hablar concretamente de una de las etapas más interesantes, todas son interesantes, ¿no? En un proceso de venta, como es la etapa de conexión. Y sin más dilación, como os comentaba, iniciamos esta sesión con una brevísima presentación de quiénes somos, por si no nos conocéis. Nosotros somos de Client Group, somos un grupo empresarial formado por varias empresas, entre ellas Contact Center Institute, súper enfocada en lo que es formación, auditorías y consultorías de cualquier servicio de atención al cliente y relación con el cliente. Click, donde ofrecemos un servicio externalizado de alto valor añadido en el caso de que necesitéis un contact center para atender a vuestros clientes. Toda la parte de SmartEx que trabaja el diseño y las experiencias desde el Customer y el Employee Experience. Como no, el Barcelona Customer Congress, que estoy segura que aquí sí que nos conocéis casi todos vosotros, sí que hemos compartido grandes momentos de networking y es una oportunidad siempre para poder vernos. Y la TIA Labs. La TIA Labs es una de las empresas más recientes que ahora mismo tenemos dentro de la compañía y que está muy enfocada a acompañaros en la adopción práctica y en la parte también humana de saber gestionar y trabajar con la IA. Realizada esta presentación, como ya sabéis, este webinar está muy enfocado en el programa de inteligencia comercial. Nosotros os queremos enseñar de qué manera trabajamos con los equipos de venta en este programa, que está basado principalmente en un análisis inicial del servicio a través de herramientas de IA que nos permiten un análisis exhaustivo y nos permiten conocer unos frameworks de éxito que nos van a ayudar a entrenar y a personalizar esas sesiones con cada uno de vuestros equipos y con vuestros comerciales para ayudarles a vender más y mejor, que es precisamente el título de este webinar. Y además lo hacemos a través de inteligencia artificial, que os iremos contando ahora cómo lo trabajamos y cómo lo hacemos, para finalmente poder volver a evaluar ese impacto que hemos generado en los equipos a través de nuevas sesiones de auditorías que nos permiten además seguir trabajando en esa consolidación y en esa mejora, ¿no?, en los equipos, que va a repercutir evidentemente en un aumento de las ventas. Y permitidme recordaros, este es el primer webinar de 4. Hoy empezamos con la parte de cómo conectar con el cliente, pero nos esperan 3 etapas más, que aquí os dejo las fechas por si todavía no os habéis apuntado, donde trabajaremos la identificación del dolor, las objeciones y las señales de interés que generamos en nuestros clientes. Y por último, la etapa de la confianza, también muy importantes todas ellas. Por lo tanto, no os lo perdáis y espero poder veros en los próximos webinars. Y sin más dilación, vamos a empezar. ¿Qué es lo que consideramos la etapa de conexión? La etapa de conexión es ese momento en la que el comercial tiene que conseguir generar autenticidad, tiene que resultar creíble para nuestros clientes, porque eso es lo que va a generar una autoconfianza en él, que es lo que va a permitir que nuestro cliente se sienta escuchado y entendido. ¿Mm? Es algo que en sí parece muy sencillo,
pero la verdad es que no lo es tanto. Pensad que cada vez más los clientes no nos están no somos nosotros los que vendemos, sino que son los clientes los que nos están comprando. Entonces, esto nos supone un cambio, ¿no? En el paradigma tanto de las etapas consideradas dentro de una venta estándar, como de la manera en que nos tenemos que relacionar con ellos, ¿vale? Y en este sentido, la inteligencia comercial a través de la IA nos va a ayudar mucho porque nos va a marcar esa diferencia, dándonos esos momentos auténticos y esos conocimientos que nos van a permitir conseguir esta seguridad en mí mismo a la hora de realizar esta llamada, ¿no? De venta con mi cliente. Y en este sentido es muy importante plantearnos cómo hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Los departamentos de calidad siempre nos hemos centrado a la hora de evaluar los equipos de venta, pues en los argumentarios, en las plantillas, muchas veces en Excel con unos ítems donde todos nos hemos basado en la parte más clásica, ¿no? Cómo hemos hecho la bienvenida, cómo hacemos las preguntas, cómo sondeamos, cómo hacemos el cierre, cómo rebatimos objeciones. Pero ahora con la inteligencia artificial esto nos va a permitir dar un salto cualitativo y cuantitativo, sobre todo cuantitativo para empezar. Pensad que antes el departamento de calidad auditaba cuando podía, las llamadas que podía, y ahora con la inteligencia artificial nos permite alcanzar hasta el 100% de interacciones. Y digo interacciones porque hablamos de llamadas, de WhatsApps, de mails, de canal escrito. Podemos alcanzar miles de conversaciones, podemos tener información muy detallada de todo lo que ha ocurrido en esta llamada. ¿Y cuál es la parte interesante? Que no solo podemos examinar el trabajo que ha realizado nuestro agente comercial, sino lo más importante, también sabemos cómo se siente el cliente, qué nos está transmitiendo, qué nos está diciendo. Podemos llegar a establecer si esta conexión de la que hoy vamos a hablar se está llegando a alcanzar o no, porque es muy importante en el proceso de venta establecer primero esta unión de confianza, esta sensación por parte del cliente de que lo que me estás contando me resulta interesante y que realmente me estás escuchando. Y en este sentido, la inteligencia artificial nos ayuda a crear verdaderos patrones de acción, verdaderos accionantes, o sea, puntos que nos permitirán luego poder trabajar y poder mejorar realmente con los equipos, ¿vale? Este punto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí es donde voy a ceder la palabra a mi compañero Ignacio para que os expliquen así brevemente un poquito cómo trabajamos y cómo entrenamos a estos equipos comerciales, en este caso para conseguir este punto de conexión y de establecer esta confianza con el cliente. Todo tuyo, Ignacio. Gracias, muy buenas. Pues espero que sí me diga bien, creo que sí. Bueno, yo soy Ignacio Sanz, soy formador y coach en ventas, especializado en ventas sobre todo, llevo muchos años haciéndolo. Y una de las cosas que más me han gustado siempre es esta etapa de conexión, que básicamente es la que genera más confianza con todos nuestros clientes, ¿no? Sin esta conexión, además, no vamos nunca a poder llegar al último paso o a la última parte, que es la que todos queremos, que es que nos compre, ¿no? Ese cliente. Y una de las partes por las que empezamos es que creemos, estoy 100% eh, convencido de que algo que estás, en lo que estás 100% comprometido es más fácil que es estar al 99%. ¿Por qué? Esto es una anécdota muy buena, pero y además viene de un libro que se llama La Venta. Y decía, si eres un culturista y estás 100% comprometido, cuando te vas a tomar una pizza, nunca vas a tener la duda y no te la vas a tomar. Pero en cambio, si estás dudando, si tienes ese 1% de duda, en algún momento te la tomas y entonces la lías, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Yo estoy 100% comprometido conmigo mismo y con mi decisión de ser vendedor y de estar ahí, me va a permitir ir mucho más hacia adelante, ¿vale? Un poquito más adelante, cuando Gloria os enseñe la herramienta que utilizamos, vais a ver que los indicadores que me dan esa falta de confianza será esa falta de sondeo por parte del comercial, será esa parte, esa etapa del proceso de venta, será el debate de objeciones, am, esa parte del discurso que se nos queda un poco pendiente, ¿vale? Y que nos va a dar, sobre todo, a dos preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer y plantear, tanto para nosotros mismos, como vendedores, como de cara al propio cliente, ¿no? Que es, ¿qué me está pasando que no quiero que me pase? ¿Y qué no me está pasando que sí quiero que me pase? Si me apuráis un poco, estas dos preguntas las podéis hacer incluso para vuestra vida. A un cliente que le está pasando algo que no quiere que le pase, nuestro producto puede ser ese atenuante para que se le pase eso y entonces deja de pasarle, ¿no?
Pero es que al revés, además puede ser algo que no le está ocurriendo, es decir, no está consiguiendo esos objetivos que necesita, ¿vale? Pues yo te doy mi herramienta, aquí la tengo, para ti, ¿vale? Y hay una parte tan importante en esto, como hemos dicho, que es la confianza del propio comercial y esa inteligencia emocional que nos falta a todos desde siempre, porque nadie nos la ha enseñado. Gloria, si no te importa pasarme de Sí, diapositiva, te lo voy a agradecer, ¿vale? Pero ¿cómo funciona la inteligencia emocional? Porque si no sabemos cómo funciona, tenemos un gran problema. Y es que esto es muy sencillo. Yo voy a tener un estímulo, que es ese primer paso, que es eso que me llega, que es ese cliente que viene, y yo le voy a dar un significado. Puede ser ese significado que diga, uff, viene un cliente, o vamos, viene un cliente, otro, ¿vale? Y eso me va a generar una emoción u otra. Si voy con ese estímulo, ese significado de un cliente, voy a tener pesar, voy a estar desregulado, voy a estar triste o a lo mejor agobiado, incluso enfadado porque justo acabo de tener otro cliente que estaba hasta las narices de él, ¿no? Ese típico cliente pues que no nos gusta tanto. O al contrario, he tenido un cliente genial y encima he cerrado una venta y viene otro y digo, guau, este mío me lo voy a comer. Porque, yo qué sé. Incluso, te digo más, has tenido problemas yendo a trabajar hoy con un atasco y te ha metido uno el coche y has dicho, este cliente, que, o sea, este pavo, ¿qué hace? O sea, ¿por qué se mete ahí delante? Me ha hecho frenar. Buah. Y te lo tomas a lo personal, cuando en realidad el otro está pensando que llega tarde a trabajar. Y esto va a generar una acción. Esa emoción es el punto más clave. Porque esa acción que vamos a hacer puede ser atender con una sonrisa enorme o no, porque el cliente no la necesita. Esto también tenemos que evaluarlo con ese estímulo. Pero vamos a ir con ganas, vamos a ir intentando cerrar esa venta, no pensando que este cliente es un pesado y me va a generar más trabajo porque no llego a todas las tareas que tengo que hacer. Y ese resultado va a ser vender o no. Entonces, hay que tener muy claro cómo funciona esta inteligencia emocional. Vamos a tener un estímulo, luego un significado, la emoción, acción, resultado. Y esto se va a ir a círculo, todo el rato, porque al final el resultado no deja de ser otro estímulo, por eso el círculo cerrado. Gloria, si no te importa. Vale. Y para esto podemos trabajar, aparte con este círculo de emociones, podemos trabajar con nuestros comerciales de una manera muy sencilla, que es cada vez que hago una llamada, cada vez que atiendo a un cliente, hago un check-in. ¿Y esto qué es? No es nada más que comprometerte a decir lo que sientes en ese momento y estar muy atento y ser muy consciente de lo que estás sintiendo y de lo que estás necesitando en ese momento. Porque hay una cosa muy clara, y es que yo voy a ser el resultado de las historias que me estoy contando. Parece una frase baladí, pero la voy a volver a repetir para que le demos una pensada. Soy el resultado de las historias que me cuento. Y esto es tan sencillo como que yo puedo discutir con mi pareja y decir, uff, he salido de esa discusión y ha sido a lo mejor porque es que he dejado una taza ¿cómo se llama? En la pila y no la he metido en el lavavajillas. Y mi mujer se lo toma personal porque me lo ha dicho 15 veces en la última hora y yo no le he hecho caso y en cambio yo no le doy más importancia. Y esto es todo así en general. Yo puedo pensar que una venta me hunde o puedo pensar que una venta me ha enseñado cosas. O puedo pensar, o sea, perdón, una 90 me hunde y una venta, y en esa misma 90, ¿no? Me ha enseñado cosas. Entonces, ¿para qué es el check-in? Justamente para eso. Lo primero que voy a decir es mi nombre. Soy yo el que habla y tomo conciencia de mí mismo. Normalmente al principio lo hacemos en voz alta. Luego ya yo no me ves por la casa, Ignacio. Voy a hacer un webinar. Porcentaje de presencia, 70%, 80, 90, 100%. Emociones, no, pero lo pienso. ¿Vale? Está ahí. Porcentaje de presencia. ¿Estoy aquí? ¿O estoy pensando en que me quiero ir a jugar al fútbol? ¿O estoy pensando en que tengo a mi hijo en el cole o que está malito en casa? Si estoy vendiendo y tengo que estar ahí. Pero es que a lo mejor el último cliente me ha puesto de mal humor. Y entonces mi porcentaje de presencia todavía está en la llamada anterior. Bueno, pues tengo que esperar. Pero eso, este ejercicio me hace saber que estoy ahí. ¿Qué emociones estoy sintiendo? Como todos sabréis, me imagino, y si no lo sabéis, os lo cuento yo, no sentimos una sola emoción en un momento determinado. Somos un viruji de cosas, una cosa ahí, una amalgama que está ahí, toda junta. am, y entonces tenemos que definir cuál es la que estamos sintiendo con más potencia. Y es muy complicado muchas veces saber cuál es exactamente esa que nos está tirando. Si tengo 5 minutos para pensar, a lo mejor la encuentro. Y ahí es donde las tengo que decir. Pues estoy enfadado, o estoy agobiado, o estoy lo que sea, para poder llegar al punto de no estar de esa manera, sino saber qué tengo que hacer para cambiarla y estar en el momento óptimo, que a lo mejor es nervioso, porque puede ser que los nervios sean lo mejor, tener miedo, porque en realidad el miedo es la emoción que me va a potenciar en ese momento, porque tengo que huir, porque viene un tío que me va a atracar, o a lo mejor tengo que estar sosegado y tranquilo, porque voy a tener a un cliente delante al que tengo que atender, pero con una sonrisa, e intentar venderle algo.
¿Y cuál es el objetivo de esa tarea que voy a realizar? ¿Puede ser vender? Sí, pero también puede ser generar una cita. Porque tengamos muy claro que un vendedor es un vendedor, un comercial es un comercial, pero un SDR es un SDR. Y el SDR necesita crear reuniones, que al final lo que está haciendo es vender la reunión. El BDR hace más o menos lo mismo, pero un comercial o un vendedor tiene que cerrar, un closer. ¿Vale? Entonces el objetivo no es el mismo para cada persona. Y ahí tenemos que valorarlo mucho y estar muy, muy, muy atentos. ¿Vale? ¿Me pasas de diapositiva, Gloria? Por favor. Vale. ¿Y ahora cómo afecta a la empresa? Y aquí os podría contar toda esta diapositiva, que es la de siempre. La de siempre. Un comercial está súper contento y entonces vende un 37% más. O un agente ubicado en la posición optimista, ¿no? De su día a día venderá un 88%. Vale. Esto os lo puedo contar otra vez porque ya lo habéis visto en no sé cuántos mil seguro webinars de diferentes maneras y todo lo que queráis. Pero por favor, hacedle caso. O sea, llevároslo a que un comercial, cuando no está en su estado óptimo de emocional, y si no se le enseña inteligencia emocional, no va a poder conectar consigo mismo ni con el cliente, porque no va a llegar a cambiarle esa emoción que tiene el cliente en ese momento para llevarlo a que le quiera comprar. Entonces, hacedle caso. Esto es lo de siempre. Vendemos muchísimo más cuando estamos contentos, cuando estamos en esa emoción óptima, etcétera. ¿Vale? Esta formación o este taller que se hace cuando detectamos que una persona no está en el momento óptimo, se le dan las herramientas para que llegue a ese punto óptimo. ¿Vale? Esta es la idea. Entonces, ahora Gloria os va a enseñar cómo funciona esto, porque esto yo estoy diciendo es muy guay, pero cómo funciona y cómo distinguimos o cómo detectamos realmente que eso funciona. Y lo vais a flipar, porque yo lo flipé el primer día que lo vi y lo sigo flipando todavía cuando lo veo ahora. Así que Gloria, es todo tuyo. Ahí lo tienes, yo te la dejo votando, tú Gracias. métela en la canasta, ¿vale? Pues como decía Ignacio, ¿cómo lo hacemos desde Contraceptor Institute? ¿Mm? Porque desde mi área de calidad y desde la compañía, lo que hacemos es, bueno, nosotros contamos con una herramienta. Hay muchas en el mercado, pero para nosotros una de las mejores es Recordia, es nuestra herramienta de calidad y es nuestro partner tecnológico en ese sentido, que nos permite, cuando nos contratan este servicio, ¿no? Donde tenemos que desarrollar una formación con Ignacio, lo primero que hacemos es analizar una cantidad ingente de datos. Aquí os pongo solo un ejemplo. ¿Cómo podemos saber que una persona no está conectando con el cliente y necesita trabajar toda esta parte de inteligencia emocional? Que ahora mismo Ignacio os ha dado unas pequeñas pinceladas, ¿no? De cómo sería esa sesión y de qué manera se trabajaría con ellos, ¿no? Toda esta parte de sentimientos y de saber conectar. Pues es muy fácil, como simplemente se trata de un análisis en el que podemos darnos cuenta, pues, si la persona está haciendo bien el discurso o no, si su presentación está siendo o no adecuada, si sabe rebatir, si sabe sondear. Todo este cúmulo es lo que nos da a entender que la persona no se siente a gusto y segura a la hora de realizar esta venta. Y no solo nos centramos en una persona, como podéis ver aquí la parte más importante es que tenemos todo un ranking del equipo. Y también nos apoyamos en esas personas que lo están haciendo tan bien, porque también hay que reforzarles en positivo, de oye, lo estás haciendo muy bien, estás siendo un referente para tus compañeros. Y es donde yo os hablaba de este modelo de framework que podemos obtener de, oye, ¿qué está funcionando? Los que lo están haciendo bien, cómo lo están haciendo, de qué manera se están relacionando. Y eso nos permite poderlo replicar al resto del equipo para todas aquellas personas que quizás lo están haciendo bien, pero pueden llegar a un nivel mucho mayor de excelencia. Y aquellas personas que, bueno, pues les cuesta más, pues trabajar más personalizadamente, pues los puntos que puedan necesitar. Em, a ver, en el sentido de la conexión es más complicado porque sí que hay un cúmulo de ítems que nos dan a entender que la persona pues tiene que ganar autoconfianza y seguridad, pero puede ser que, por ejemplo, en este caso, pues yo haga muy bien la presentación. En cambio, a la hora de realizar todo mi discurso, pues bueno, titubeo, y ahí, pues bueno, tenemos ciertos indicadores. Y no solo si estamos hablando aquí del ranking de agentes, tenemos también muchísima información a nuestra disposición. Es decir, podemos ver el ratio de interrupciones, podemos ver el ratio de silencios. Todo eso también nos dice mucho a la hora de cómo nuestro vendedor está trabajando. Y como os comentaba, lo más importante, nosotros no analizamos solo el desempeño de la gente, porque además eso sería como una versión antigua que ellos decían, ¿no? Del departamento de calidad. Voy a ver qué está haciendo mal. No,
Ahora es un salto más allá. Es cómo me estoy relacionando yo y cómo se está relacionando el cliente conmigo. Por ejemplo, aquí tenemos una nota de sentimientos. Aquí lo que nos está diciendo, por ejemplo, este indicador es que mis clientes perciben positivamente esta campaña de misión, que es un ejemplo que tengo, ¿vale? Para vender como positiva un 52%. Tengo mucho margen de mejora. Entonces, cuanto más positivas sean los sentimientos de los clientes con los que estoy hablando, obviamente mi ratio de ventas va a aumentar. Y si además consigo que el grupo que lo está haciendo bien llegue a la excelencia y que el grupo que quizás les cuesta un poco más lleguen al nivel de los que lo están haciendo bien, ya tendré un aumento considerable en mi ratio de ventas. Es mucho más sencillo conseguir que un equipo esté bien emocionalmente, aplique inteligencia emocional y eso repercuta en nuestros clientes de lo que nos pensamos. Y todo gracias a la inteligencia artificial, porque nos permite una cantidad de datos que sería imposible poder gestionar y poder conocer en la versión antigua, ¿no? De los departamentos de calidad y si hay qualities conectados, me entenderéis perfectamente. Te escuchas 3 o 4 llamadas, es que ahora tienes a tu disposición una cantidad de datos que realmente te permiten trabajar esta inteligencia emocional y esta conexión, que es lo más importante, ¿no? Poder conectar con nuestros clientes, escuchar al cliente, porque aquí tenemos las dos versiones, que creo que es la parte más importante con la que os tenéis que quedar de cómo nosotros trabajamos todo el tema de inteligencia comercial en las diferentes etapas. Me lo escucharéis también en los próximos webinars. Cómo disponemos de la información del equipo pero también del cliente. Y esa información es muy valiosa. Y todo gracias a la inteligencia artificial, que como también yo creo, y quizás me habéis escuchado también en otras ocasiones, ha venido para ayudarnos y ayudarnos mucho. Y entonces mejoramos los equipos, aumentamos las ventas y como decimos, si conectamos más, comprendemos mejor al cliente, vendemos más y mejor. Y como quiero ser además muy puntual con el horario, creo que estamos cumpliendo los tiempos a la perfección y me gustaría también dejar 5 minutos para las preguntas, dudas, si queréis comentar algo con Iñaki de cómo se desarrollan las sesiones, lo que queráis. Vuestros comentarios, estamos a vuestra disposición. Aquí le voy a pedir ayuda a Marian, que es nuestra responsable del área de marketing, para que nos puedas ir lanzando las preguntas que consideres. Así es, tenemos el apartado de preguntas y respuestas que lo tenéis abajo, debajo de esta pantalla, ¿vale? Para que podáis enviarnos todas las preguntas y Iñaki y Gloria estarán encantados de responderlas. Bueno, ya veremos, ¿eh? Tampoco. No. Van entrando poquito a poco, si os parece. Mira, tenemos una primera pregunta que nos preguntan cuánto tiempo se tarda en implementar esta herramienta. Vale. A ver, para mí lo idóneo es hacer la implementación en 3 meses y 3 meses más de seguimiento. Me explico. Hacemos primero un primer análisis, trabajamos todo el tema de frameworks, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, la visión equipo, la visión cliente, lo tratamos con los responsables, lo vemos con vosotros y luego bajamos a los talleres. Talleres, sesiones de coaching, pueden ser grupales, individuales, en función de los resultados que se obtengan, ¿m? En este caso. Y a continuación dejamos que los equipos lo implementen. Nos gusta dar un tiempo, que lo puedan poner en práctica, que lo puedan trabajar, que todo lo que, por ejemplo, Iñaki les ha enseñado en el taller, ¿no? O en la sesión de coaching, les dé un tiempo a practicarlo y volvemos a hacer una auditoría. Porque ahí veremos cómo les está yendo, lo están implementando, qué puntos de dolor se siguen encontrando. Podemos volver a implementar microsesiones para acabar de perfilar. ¿M? Y entonces luego entraríamos en la parte más de seguimiento, que ahí sí que lo podemos hacer trimestral, por ejemplo, una vez al mes y cada 3 meses, perdón, y poder ver cómo el equipo realmente va avanzando, porque nuestro objetivo, como bien he repetido varias veces, es que se venda más. Y entonces ahí estar muy encima de ellos para ayudarles a ello. Si me permites un segundo antes de que das la siguiente, Marian, Mm. hay una cosa importante, es que no estamos hablando de máquinas, estamos hablando de personas, y las personas tienen que incorporar a su día a día todo aquello que se enseña. Yo puedo enseñarte algo muy chulo, muy chulo, muy chulo, pero si no lo adaptas a que sea tuyo, nunca te va a pertenecer y por tanto va a ser algo como si, o sea, algo artificial, ¿no?
valga la redundancia con este tema de la inteligencia artificial, pero a la persona no va a sonar natural. Y un vendedor creo que lo ideal es que suene natural. Entonces hay que darle ese margen de tiempo a que una persona pueda interiorizar, adaptar y poner en práctica ese conocimiento. Por eso el tiempo de tener ahí 3 meses es muy lógico. Mm. Sí, mira, nos preguntan Mm. también que concretamente cómo se analizan esas llamadas, si hay que subir las grabaciones, ¿cómo lo hacéis? Vale, pues nosotros, como os he comentado, trabajamos con Recordia y Mm, Recordia, pues la verdad es que tiene un sistema que lo que hace la herramienta es una transcripción. Entonces, de esa manera, las grabaciones de las llamadas, no lo he comentado quizás, pero es indiferente que estemos vendiendo el canal de voz, canal escrito o presencial, ¿vale? En presencialidad también se puede grabar con sistemas de inteligencia artificial y esas grabaciones pasan luego a una transcripción dentro de la herramienta y podemos analizar absolutamente todas las ventas que se puedan realizar, ¿vale? En una empresa. Voz, como decía, el canal escrito o presencialidad. Y normalmente lo podemos hacer a través de cualquier API, con ujú, cualquiera de las herramientas que tengáis de grabación, no hay ningún problema en este sentido. Y según el servicio, también tenemos clientes con servicios pequeñitos, en ese caso lo hacemos a través de SFTP. ujú. También que sepáis vamos, que cumplimos con todas las garantías en este sentido de RGPD, porque sé que a veces el tema de la inteligencia artificial, ¿no? En la gestión de datos puede presuponer ciertos peligros, pero en este sentido podéis estar tranquilos porque nosotros trabajamos con un partner como Recordia que cumplimos absolutamente con todas las ISOs, normas y sistemas de seguridad a altos niveles. Mm. Mira, también nos preguntan, por otro lado, que nos dicen que hay muchos tipos de clientes y eso mismo pasa con cada uno de los vendedores. Ujú. ¿Qué se puede hacer para que esa conexión funcione en cada uno de ellos? Te cojo la palabra, Venga. ¿vale, Lore? Pues mira, Agustín, es una pregunta muy interesante y es verdad que cada cliente y cada vendedor es un poco de su padre y su madre. Por eso lo que hacemos es intentar adaptarlo. Primero, que la persona, cada vendedor, sea capaz de detectarse a sí mismo su propia emoción y su propia gestión, ¿vale? Cuando el hecho de trabajar con grupos de vendedores, que al final pueden ser más grandes o más pequeños, pero trabajamos con ellos de forma muy individual cuando estamos en el propio proceso del curso, oye, yo lo que no hago es, si alguien tiene una duda, no la dejo sin contestar, se contesta, se trabaja, se busca, se evalúa y se va hacia adelante siempre, ¿no? Incluso si hay que volver para atrás, pues volvemos. Y con lo que hacemos es intentar ayudar también a que sepan o sean capaces de detectar a qué tipos de clientes están enfrentando. Es verdad que cada uno es de su padre y su madre, pero hay una serie de características que todos tenemos que van más o menos parecidas y que si sabemos encontrar esos perfiles pequeñitos, vamos a poder trabajar de una manera mejor. Esto lo veremos también, yo creo que en el segundo webinar que tenemos más adelante, que es un poco más ese proceso y que va a Sí. ayudar mucho más al comercial y a enseñarles un poco esa parte, ¿vale? Espero haberte contestado con ello. Sí, os recordamos que este segundo webinar será el 17 de diciembre a las 4 de la tarde. Todos los que ya estáis inscritos recibiréis el enlace directamente 24 horas antes, ¿vale? Vale, por otro lado nos preguntan que qué KPIs son las que mejor se resuelven con este programa. No me atrevería a decir cuáles son los primeros Ujú. KPIs, porque como os digo, es muy personalizado. O sea, ahí nosotros vamos a, ¿qué le está fallando, por ejemplo, a Iñaki? ¿El cierre? Pues Oye, trabajaré con él el cierre. No le daré un curso genérico de, venga, vamos a vender. ¿Qué es la venta? ¿No? Para que Iñaki me diga, Mm, ¡guau! Otro tostón que ya estoy harto de que vengan a decirme. No, trabajaré con él justo el KPI que a Iñaki le falla, que no va a ser el mismo posiblemente que el que le falla a Gloria. Y mm, quizás los dos nos tenemos que fijar en Marian, que lo hace súper bien, y que también hay que reconocérselo, que yo quiero mm, hacer también mucho hincapié en que, ostras, a veces nos olvidamos de los que lo están haciendo bien y hay que también decirles, oye, siga así, mm, lo estás haciendo muy bien y eres un referente para tus compañeros. Entonces, realmente, como es que es muy personalizado en este mm. sentido. Mira, esto responde a otra pregunta que nos decían que si se podían lanzar mensajes e informes con la herramienta de Recordia, breves personalizados a cada persona, de manera que de una manera autónoma puedan trabajar en la mejora en un día, 2 días. Bueno, en un día, 2 días, no lo Ujú. sé, porque como ha dicho Iñaki, Sí, tengo que cada hacer lo uno. mío, ¿no? Sí, Tengo que hacer exacto. lo mío pero realmente sí, no lo he comentado, pero yo
o sea, en el programa de inteligencia comercial disponemos, como os he dicho, de una información muy detallada y trabajamos informes que os entregamos y evidentemente hay informes del equipo, del desempeño y a nivel individual que trabajamos con cada uno de ellos. Entonces sí, yo conozco exactamente cuáles son los inputs, qué es lo que, por ejemplo, Iñaki en este caso me ha recomendado hacer y cómo lo tengo que trabajar y desde el minuto uno son aplicables. En Mm, ese sentido sí que es verdad que en un día o dos puedo empezar a aplicarlo, pero esto es como todo, hay que hacer lo mío, el discurso, sentirme mm, cómoda y ya me exacto. gustaría, ¿eh? En un día o dos. Sí. Yo- No, también, también depende de cuál es el problema, Pilar, en ese sentido, ¿no? claro. Porque si yo tengo un problema que es muy claro y a lo mejor es, yo qué sé, estoy siendo borde de primeras, pues eso se puede solucionar al día siguiente. O puedo tener un mal día o una mala situación, una mala racha, y entonces me doy cuenta de ello, alguien me lo dice, oye, que estás tocando estos puntos que, jolín, que no estás yendo por el camino correcto. Y entonces se puede mejorar rápido, porque cuando uno está de mala uva, a mí me pasa a veces, yo puedo estar enfadado. Llega mi mujer y me dice, oye, ¿estás enfadada? Y digo, ah, pues es verdad. Y entonces de repente, pues ya estás de alegre y estás contento porque alguien te lo ha dicho, ¿no? Y eso pasa, porque somos personas, no somos máquinas. Entonces, Mm, a veces eso puede hacer que mejores en un día o dos, pero la realidad es que en un proceso normalmente requiere un proceso. mm, así es. Vale, seguimos. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan que cómo llega el feedback al líder de ventas y con qué herramienta ayuda al seguimiento y evolución de cada vendedor. Vale. Ujú, Vale, desde Contact Center Institute lo que hacemos son unos informes y unos dashboards y nosotros realizamos sesiones de feedback con cada uno de los responsables de los equipos, ¿vale? Y ujú, entonces hablamos con ellos, les transmitimos todos los datos que hemos obtenido, el tema de los frameworks de éxito, los comentamos y y llegamos también a desarrollar a estos jefes de equipo si es necesario, ¿vale? Es decir, también damos formación específica a cómo liderar a equipos, por ejemplo, de ventas de alto rendimiento, porque también es muy importante que trabajemos con los mandos, líderes de estos equipos, ¿vale? Y si es necesario, también les enseñamos, si es necesario, no, solemos hacerlo, a enseñarles cómo dar este feedback porque al fin y al cabo nosotros nos vamos y el que está todos los días con los equipos son ellos. Entonces es importante también que ellos sepan cómo trasladar este feedback y cómo dar este apoyo. ¿Vale? Entonces nosotros trabajamos con ellos en ese sentido y es verdad que nosotros al principio somos los que trasladamos todo el tema de este microcoaching, talleres, etcétera, pero como os comentaba, hay unas sesiones de seguimiento donde estos mandos vienen con nosotros para que también vean cómo se hace, de manera que sean ellos los que a largo plazo den este feedback y gestionen con los equipos, ¿no? Toda esta información que van a tener que trabajar y les enseñamos cómo. ujú. Y luego que el propio mando puede venir directamente a la sesión que vamos a dar, o Claro. ese curso que estás haciendo, y entonces tiene las mismas herramientas que tiene la persona a la que se la estás dando. Ujú, Por tanto, si lo aprende bien y le da caña por su cuenta, luego también será más consciente de lo que le ocurre al resto de gente, al resto de personas a su alrededor, ¿no? ujú. Perfecto. Tenemos más preguntas. Bueno, Pilar nos añade que es trabajar la autonomía del equipo. Si al día siguiente, lo que hablábamos antes Mm, de trabajar al día siguiente, ya ponerlo en sí. práctica, ¿no? Si al día siguiente le fue mal el día que fue mal el día anterior, puedo trabajar en que no se repita, ¿no? O sea, que se puede trabajar en que no se repitan los fallos, ¿no? Ujú. Es un poco esto. También nos preguntan por otras vías, La, nos la dicen, respuesta es sí. sí, ¿no? Por supuesto, nos La reafirmamos. respuesta es sí, se Sí. puede. Lo que pasa que es verdad que al final es un análisis muy general y de un día puedes tener un mal día, pero Mm, normalmente hay que mirar más el largo plazo, porque un día malo puedes tener, pero no. Si tienes un mes malo ya es algo a revisar muy seriamente, mm, ¿no? Un día al final es poca muestra, aunque Mm, hagas mm, 50 llamadas, pero mm, normalmente es poca muestra. ujú. Perdón. Sí, no, 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 para nada, está muy bien hecha la aclaración. Perfecto. Y una última, aunque creo que ya lo hemos resuelto bastante, ¿puede identificar oportunidades de venta que la gente quizás no ha visto durante la llamada? sí, Claro, totalmente. En totalmente. próximos webinars os enseñaré cositas que hoy nos hemos centrado en el tema de la conexión, pero Mm, veremos cómo la voz del cliente me permite saber qué me está diciendo
y me permite pues una información que nos podemos llevar más de una sorpresa, ¿vale? De Ujú. pensar que nos está fallando en la venta X argumentarios y descubrir que es que el cliente realmente lo que me está trasladando pues no tiene nada que ver con lo que yo creía, Que es más habitual, ¿no? De lo que de lo creemos. que creemos, exactamente. Saber escuchar, Exactamente. pero eso ya lo dejamos Webinar. para el próximo webinar. Perfecto, pues ya no da tiempo a más preguntas, así que si tenéis más preguntas, pues nada, os tenéis que esperar nos podéis seguir dejando igualmente ahora mismo las preguntas y las intentaremos responder lo antes posible por email. Y nada, aquí terminaría este webinar. Muchísimas Pues gracias a todos los que habéis estado y espero que veros en el próximo Sí, webinar y que sigáis disfrutando. sí, nos vemos, recordar sí. 17 de diciembre a las 4 de la tarde. Aquí estaremos otra vez para la siguiente etapa de cómo vender más y mejor. Muchas Gracias. gracias. Que vaya muy Gracias, bien. Ignacio. Gracias, Gloria. Nada, a Hasta nosotros, luego. chaito, chao, chao. Chao. Chao.